Grabamos con el permiso de ustedes. Y bueno, muchachos. Entonces, estábamos en el método de fracciones parciales, haciendo como como un resumen de lo que tenemos hasta el momento. Eh, Vimos que este es un método que se va a usar para la integración de funciones racionales, ¿no? Eh, ¿En qué consiste el método? En descomponer la función racional en varias funciones, tal que al sumar esas nos dé la función original que tenemos acá. ¿Listo? Les comentaba que hay dos casos, cuando el grado del numerador es menor que el grado del denominador, cuando el grado del numerador es mayor que el grado del numerador, y pues para cada uno vamos a hacer un ejemplo ahorita, ¿listo? Siempre el método inicia, si digamos estamos en el caso uno, el método inicia factorizando muy bien el denominador. Hay que tenerlo muy bien factorizado. ¿Qué nos dice la teoría? Que siempre que yo factorice una expresión en los números reales, pues voy a obtener o polinomios de grado uno o polinomios de grado ¿qué? 2 irreducibles. ¿Qué es un polinomio de grado 2 irreducible? Es aquel que tiene esta forma, pero al aplicar el b cuadrado menos 4ac nos da menor que cero, o en ese caso sería un polinomio de segundo grado irreducible, y si b cuadrado menos 4ac es mayor que cero, sería un polinomio de segundo grado reducible. Aquí hicimos un ejemplo de un polinomio reducible, y aquí un caso de un polinomio irreducible. ¿Listo? Entonces, la pregunta es, pero entonces, ¿cómo se descompone? ¿Qué es lo que nos dice la teoría de cómo se realiza esta descomposición en fracciones parciales? ¿Sí? O sea, aquí nos dimos cuenta que por tener factores acá lineales, entonces A sobre el primer factor lineal más B sobre el segundo factor lineal. ¿Sí o no? Entonces, eso es lo que vamos a revisar. ¿Cómo es la manera en la que yo puedo descomponer esto y expresarlo en términos de A, B, C, D, E, de ciertas constantes que después se van a hallar? ¿Sí? O sea, ¿cuál sería el método que se debe seguir? Eso es lo que vamos a ver. ¿Listo? Entonces, aquí este es el caso cuando tenemos factores lineales, pero hay otro caso que puede ocurrir, y es que uno tenga factores lineales repetidos. ¿Sí? Repetidos. Entonces, cuando tenemos factores lineales repetidos, coloquemos un ejemplo. Digamos, x menos uno, x menos uno sobre, y aquí vamos a poner el x menos 3, pero vamos a colocar el x más 2 todo elevado al cuadrado. ¿Listo? No, al cuadrado no, al cubo, para que se den cuenta. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Vamos a colocar esto en Python, a ver Python cómo descompone en fracciones parciales. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? From SymPy, import, asterisco. ¿Sí? Importo la librería SymPy. Ahí está corriendo. Esperamos que se conecte con el entorno de ejecución. Listo. Ahora definimos la variable. Uy, Juan. Ahora definimos la variable x. Entonces, x es igual a un símbolo. Entonces, símbolo. Y entre comillas, ponemos la x. Agregamos nuevo código y ponemos que apart, ¿sí? Fracciones parciales apart, x menos uno, x menos uno dividido, abro paréntesis, y aquí vamos a poner, ¿cuál es 1? X menos 3 por x, ¿qué? Por x más 2, ¿cierto? Sí. Por x más 2 todo elevado, ¿qué? Al cubo. Entonces, fíjense lo que nos va a entregar acá Python. Miren lo que nos va a entregar. Está haciendo fracciones parciales. ¿Cuál creen ustedes que es el criterio que se debe usar? ¿Cuál será el criterio que se debe usar para descomponer en fracciones parciales?
¿Mm? Miran, ustedes miran esto y ¿cuál creen que es el criterio? ¿El 5? ¿El qué? El 5. No te entiendo, discúlpame. El 5. ¿El 5? Sí, señor. ¿Cómo es el 5? Ah, no, O profe, sea, entonces estoy perdido. lo que estamos hablando es esto. Em, Este de arriba tenía factores acá lineales, entonces se compuso en un a sobre x menos 3 más un b sobre x más 2. Entonces, cuando hay factores lineales repetidos, noten que acá está repetido el x más 2, está repetido 3 veces. ¿Cuál será la técnica, la estrategia aquí para descomponerlo? Eso es lo que estoy preguntando. ¿Sí? O sea, ¿cómo se escribe de esta forma? Miren esto. Aquí está el x menos 3, ¿cierto? Y acá también está el x menos 3. Entonces se podría decir que acá arriba hay una constante que es 2 sobre 125, ¿sí o no? O sea que seguramente esto se descompone así. A sobre qué? Un A sobre el factor lineal, ¿sí o no? O sea, sobre x menos 3. Más, ¿más qué? Más un B sobre qué? X más 2. Sobre x más 2. Entonces miren que por esto era un factor lineal repetido, ¿qué se tiene que hacer con él? Se pone 1 con x más 2. ¿Qué sigue? 1 con qué? 1 con x más 2 elevado ¿qué? Al cuadrado. Y un D con qué? X más 2 elevado al cubo. X más 2 elevado al Q. ¿Listo? ¿Ya? Esa va a ser la estrategia. O sea, cuando está repetido, como aquí está a la 3, se pone uno a la 1, uno a la 2, otro a la 3. ¿Listo? Con una constante arriba. Y fíjense que si uno mira aquí con Python, entonces uno puede determinar cuánto fue que dieron cada una de estas constantes, ¿no? La de A, ¿cuánto será? La de A sería ¿qué? 2 sobre qué? Es la de 125. 2 sobre 125. La de B es lo que está arriba del X más 2. 2 sobre 25. Menos 2. ¿Sí? Míralo acá. ¿Sí o no? Era Profe, arriba entonces el 2 sobre 125 también sería menos. menos 2 sobre 125. Discúlpame. ¿Qué dijiste? Que le hace falta entonces un menos a 2 sobre 125. Sí, míralo. Menos 2 sobre 125. ¿A cuál le falta un menos? ¿A este? Sí, esa es la pregunta, que si a este le hace falta un menos. ¿Quién fue el que me dijo? Sí. Sí. Es que mira, este es lo que está arriba del x menos 3. Mira lo que está arriba del x menos 3. Sería 2 sobre 125. Al hacer producto extremo sobre medio nos da esto. ¿Sí? Sí. Ah, ya entendí. Sí, es que hay que comparar el que está aquí con el que está aquí. Lo que pasa es que no están en el mismo orden. Sí, Python lo entrega en otro orden, pero es lo mismo. Él tendrá otra forma de hacerlo, un algoritmo. Listo. Este, ¿cómo sería? El C, ¿qué sería? A ver, 2 sobre 25. menos 2, mira, por el signo que está acá. ¿Sí? Tiene que darnos, seguramente esto nos tiene que dar menos 2 sobre 25. Y el D, 3 sobre qué? 3 sobre 5, ¿sí? ¿Vamos bien?
3 sobre 5. Listo. Entonces, por ahora solamente quiero es que sepan cómo se descompone. Yo ahorita les digo cómo se calcula, cómo se encuentra el A, B, C y D. ¿Sí? Ahorita les digo. Por ahora solo quiero que dependiendo de la factorización que tengan, sepan expresar esta descomposición para después hallar las constantes. ¿Listo? Eso es lo que estoy explicándoles por el momento. Entonces, ya salen entonces estos factores lineales repetidos. Ahora el otro caso que tocaría mirar, porque también uno se puede encontrar, es con factores que nos podemos encontrar con factores cuadráticos, ¿no? ¿Cuadráticos qué? Irreducibles, ¿no? Factores cuadráticos irreducibles. Este lunes es festivo, ¿no? Sí, señor. Irreducibles. No, con ustedes, cuando no se pierde clase por algo, por una cosa se pierde por otra. Entonces, factores cuadráticos irreducibles. Me va a tocar decirles que vean el video. Me va a tocar decirles que vean un video que vean el video de otro grupo. O sea, tendrían que ver dos videos de 2 horas. Este, pues ustedes no porque están en esta clase, pero tendrían que ver este y ver el otro para poderse adelantar. Entonces, factores cuadráticos irreducibles. Miren lo que tengo acá. Acá puse un ejemplo de un factor cuadrático que irreducible, ¿no? Miren, este x al cuadrado más 8. ¿Sí? Noten que b cuadrado menos 4ac me da un número menor que ¿qué? Que 0. Entonces, ¿qué pasa? Tratemos de construir algo con eso. Entonces, ¿qué pasa si tengo, digamos, x menos 1 sobre x menos 3 sobre x menos 3 por x al cuadrado más 8, ¿sí? Esto. ¿Cómo se descompone esta expresión? Entonces, esto que tenemos aquí es un ¿qué? Esto que tenemos aquí es un factor cuadrático irreducible, ¿no? Irreducible. Entonces, coloquémoslo en Python, ¿sí? Ya tengo x menos 1, ya tengo x menos 3, agreguémosle el x al cuadrado más 8. Agreguémosle acá x al cuadrado más 8 en este paréntesis, ¿listo? Cerremos aquí. Y cerremos este de acá. Listo. Vamos a ver entonces cómo lo descompone. Miren lo que ocurrió. ¿Qué ocurrió ahí? ¿Qué entienden por esta descomposición? Noten que yo podría acá decir que esto quedó de la siguiente forma, ¿no? Quedó, el 17 divide arriba, ¿no? Entonces yo podría decir que quedó de la siguiente forma. Ah, bueno, y este menos que está acá se puede distribuir en los dos de arriba. Entonces yo puedo decir que esto quedó así. Quedó menos 2 sobre ¿qué? Menos 2 sobre 17, ¿cierto? Más x más 11 sobre 17. ¿Sí? ¿Podemos decir esto? Todo dividido entre ¿qué? Entre x al cuadrado más 8. ¿Todos vamos bien o no? Más, y acá decir que esto quedó 2 sobre 17, todo esto sobre x menos 3.
Entonces, ¿cuál sería la forma de descomponer esto? Entonces, noten que, ¿sobre qué? Que en el lineal, pues no hay problema, ¿no? O sea, si acá dejo el x menos 3, pero arriba pongo ¿qué? Una más. Acá dejo el x al cuadrado más 8, pero arriba pongo algo lineal, ¿no? O sea, bx, ¿qué? Algo así, miren, bx más ¿qué? Más c, ¿sí ven? O sea, cuando yo tengo un cuadrático irreducible, arriba hay que poner una expresión de la forma una constante por x más otro número. Miren. Entonces, fíjense que este a, pues según lo que vemos aquí, este a sería 2 sobre ¿qué? 17, ¿sí o no? El b sería ¿cuánto? ¿Todos vamos bien o alguien tiene dudas hasta el momento? ¿Quiere que le aclare algo? Y este c sería 11 sobre 17. ¿Todos bien, muchachos? ¿Sí me entendieron esto o no? ¿Dudas? El que tenga duda puede comentármelas y revisamos. Profe, pero una pregunta, ¿ese negativo no le está afectando a toda la expresión de que había dentro? Sí, mira, este menos que está acá, yo lo distribuí. Sí, este menos afectó a este, por eso quedó menos 2 sobre 17. Sí, este 17 dividió toda la expresión de arriba. ¿Sí? Pero este menos afecta a los dos. Entonces queda menos 2 sobre 17 y menos por menos da más de 11 sobre 17. ¿Sí o no? Sí, sí, señor. O sea, lo distribuí aquí, mira. Chan y chan. Y todo lo dividí entre 17. Entonces, por eso, estas son las constantes. ¿Listo? Entonces, siempre que sea un cuadrático irreducible, arriba hay que poner un factor de la forma AE, de una expresión de la forma AX más B. Es lo que estoy diciendo. ¿Sí? Una constante por X más C. Siempre que tengas un cuadrático irreducible. Cuando es un lineal, arriba se pone simplemente una constante. Ya. Esa es la estrategia. ¿Sí? Pero ahora miremos qué pasa si tengo factores, porque esa es otra cosa que puede ocurrir, que tenga factores cuadráticos repetidos, ¿no? Esta. Que tengamos factores cuadráticos cuadráticos irreducibles. Irreducibles, ¿sí? Pero que sean ¿qué? Repetidos, ¿sí? Entonces, hagámosle una leve modificación a este. Usemos este mismo, miren. Pero coloquemos, digamos, este elevado a la 3. Este cuadrático irreducible, coloquémosle este elevado a la 3. ¿Listo? A ver cómo sería. Entonces, coloquémoslo en Python y ustedes mismos analicen qué está pasando. ¿Dónde lo pongo? Aquí. Entonces le pongo doble asterisco elevado a la 3. Correcto. Entonces, miren lo que nos quedó. Voy a copiar y se los voy a dejar por acá. Entonces, ¿qué podríamos decir? ¿Cómo se descompone? Según lo que vemos ahí. ¿Cómo se podría descomponer? Al comienzo trabajaría como si fuese un factor lineal repetido y al final trabajaría como si fuese un factor cuadrático irreducible, ¿verdad? Sí. O sea, miren esto. Aquí tengo x menos 3. Miren el x menos 3 acá. Se podría decir que arriba quedó, arriba del x menos 3, pues queda esta constante. O sea que esto es un a sobre x menos 3. ¿Sí o no? O sea, ya de una ahí me doy cuenta de que eso tiene que ser a. ¿Sí me entienden por qué? Porque arriba veo es una constante, arriba del x menos 3. Entonces se sigue manteniendo esto, que cuando es lineal es constante arriba, se sigue manteniendo. ¿Por qué? Porque lo podemos apreciar acá, miren. Pero fíjense esto, miren. Este es un x al cuadrado más 8 al cubo.
Y aquí está elevado a la 1, aquí elevado a la 2 y aquí elevado a la ¿qué? A la 3. Pero arriba, ¿qué tenemos? Arriba lo que se tienen son factores de la forma que una constante por x más otra constante, ¿sí o no? Entonces ya descubrimos la estrategia. Entonces esto va a ser un cx más d sobre x al cuadrado más 8. ¿Listo? Más un ex más f sobre qué? Sobre un x al cuadrado más 8, todo elevado a ¿qué? Al cuadrado, ¿sí? Y un gx más h, todo dividido entre ¿qué? Se nos va a acabar el abecedario. Sobre x al cuadrado más 8, todo elevado al cubo, ¿sí? Te faltó la B. Madre, sí. Entonces esto será, aunque lo podría dejar así, ¿no? Uno le puede dar el nombre que uno quiera. A, B, C, pero no, hagámoslo en orden. D, este solo le voy a poner la rayita, pero bueno. E, este será F y este será el G. ¿Listo? ¿Cuáles serán esas constantes comparando? Comparando con la expresión que nos dio en Python, ¿cómo serían esas constantes? ¿Sí? Entonces, esta primero, ¿cierto? Esta se puede escribir como que, como x al cuadrado más que, más 8, ¿sí? Y acá tenemos que, menos 2 sobre qué, sobre 49 sobre 13x, más 3 sobre, más 3 sobre, sí, porque lo distribuyo. Ah, no, mentiras, no queda más, queda que. El primero es menos y el otro también es que, es menos, ¿no? Menos 3 sobre 49 treceavos. Acá. Todo esto dividido entre qué. ¿Sí me entienden qué estoy haciendo? Es para que se den cuenta cuáles son las constantes. Todo esto dividido entre x al cuadrado más 8. ¿Listo? El otro, ¿cómo será? A ver. Intenten pensarlo. También aquí hay un qué. Acá hay un menos, ¿no? Entonces esto se puede escribir más como menos 2 sobre qué? Sobre 289x menos 3 sobre 289. ¿Sí estamos de acuerdo o no? No, Muchachos, profe, ¿cómo porque vamos? sería 6, ¿no? En ambos. Ah, Sería sí, sí, sí. menos 6 sobre lo otro. Sí, muy bien, muy bien. Sí, es 6. Porque se distribuye que este 2 se distribuye acá y al distribuirse acá queda 6 y se divide entre 289 y queda negativo. Muy bien. En el Sobre primero también pasa. x al cuadrado más 8, ¿sí? Al cuadrado. Ah, sí, señor. Aquí también es un 6, ¿sí? Porque 2 por 3, K6. Gracias. El siguiente, más, se puede dejar como que, como menos 2 sobre qué, sobre 17, más x, más 11 sobre qué, sobre 17, todo dividido entre qué, entre x al cuadrado más 8 elevado al cubo. Y el último sería 2 sobre 49 treceavos. ¿Sí? Bueno, ahorita les voy a explicar cómo hallar esas constantes. Por ahora, solamente saberlo descomponer, es lo importante ahorita, saberlo expresar. Ya después miramos cómo se hallan esas constantes. Creo que los que vieron álgebra lineal conmigo, yo les enseñé a hallar esas constantes, ¿no? ¿Hay alguno aquí que vea álgebra lineal conmigo? No, ninguno. Listo, ahí está. Entonces, comparando con la expresión de arriba, pues noten que este ¿a qué es igual este A? Este A cuando uno lo haya le tiene que dar 2 sobre qué? 49 treceavos, ¿sí o no? Este B nos tiene que dar ¿cuánto?
Este b nos tiene que dar menos 2 sobre 49 treceavos. Este c nos tiene que dar ¿cuánto? Menos 6 sobre 49 treceavos. Este d nos tiene que dar ¿cuánto? Menos 2 sobre ¿qué? Sobre 289. Este e nos tendría que dar, no, esperen, la embarré, no. No, sí voy bien. Este e nos tiene que dar menos 6 sobre 289. Este f nos tendría que dar ¿cuánto? Menos 2 sobre 17. Menos 2 sobre 17, muy bien, ya me están entendiendo todo. Y este g, 11 11 sobre sobre 17. 17. Eso es básicamente. A eso vamos a llegar, a poder hallar estas constantes. ¿Sí? Eso hay que hallarlo. Hay veces que cuando ya tiene, este ejercicio, por ejemplo, tiene muchas constantes, tiene A, B, C, D, E, F, G. Normalmente toca hacerlo con con el método de Gauss-Jordan, ¿listo? Pero bueno, entonces sigamos. Entonces, eso es si se tienen, entonces, factores cuadráticos irreducibles repetidos. Pero ahora la cuestión es, y bueno, ¿y cómo se hallan esas constantes? Porque es muy bonito colocarlo en Python, pero ¿cómo las podemos, digamos, encontrar? Entonces, para eso, pues vamos a hacer dos ejercicios, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio que sea del caso 1, que sea de este caso, y un ejercicio de este caso, ¿listo? De los dos casos. Entonces, vamos para el caso 1. Caso 1. Entonces, el caso 1 es cuando el grado de quién es cuando tenemos esta situación. El grado de P de X, grado de P de X, menor que el grado de Q de X. ¿Sí? Grado de P de X menor que el grado de Q de X. Un ejercicio. Me piden hacer esta integral. La integral de X menos 1 sobre X al cuadrado sobre X al cuadrado menos 5X más 6 de X. ¿Cómo hacemos esta integral? Entonces, ¿qué es lo primerito que uno tiene que hacer? Que les comenté. ¿Qué es lo Factorizar primero? el denominador. Perfecto. Entonces, ¿cómo factorizamos ese denominador? ¿Cómo factorizamos X al cuadrado menos 5X más 6? Creo que ustedes tienen una estrategia. Yo uso la mía, pero ustedes para esa usan una estrategia que de pronto es más fácil, ¿no? Dos números que multiplicados den ¿qué? Que multiplicados den más 6, pero que al sumarlos menos 5. ¿Cuáles serían esos números? X menos 3 por X ¿qué? Más 2. ¿Sí o no? 2 por menos 3 da ¿qué? Por X menos 2, qué pena. Los dos tienen que ser negativos. Noten que al multiplicarlos, menos 2 por menos 3 da más 6 y menos 3 menos 2 da menos 5. Bien. Entonces, teniendo esto, entonces, ya teniendo la expresión factorizada, ahí es donde esta expresión que está acá, nos la vamos a llevar para descomponerla en fracciones parciales. ¿Sí? Entonces me voy a llevar esta expresión por aquí. Pero a ver dónde la podemos dejar. Sí, dejémoslo por aquí. Y aquí aparte, entonces vamos a hacer una descomposición. Vamos a hacer la descomposición en fracciones parciales. ¿Listo? Entonces, según la teoría, entonces, ¿qué nos está diciendo? Abajo tengo son factores lineales. Entonces, fijo, esto se va a poder expresar como una sobre ¿qué?
como una sobre x menos 3, ¿cierto? Más un b sobre qué? X menos 2. Sobre x menos 2. ¿Listo? Sobre x menos 2. Entonces el lío ahora es cómo encuentro este a y cómo encuentro este b. ¿Sí? Cómo encontrar este a y cómo encontrar este b. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para encontrar ese a y ese b? Entonces, eh, bueno, lo que vamos a hacer es esto. Recordemos un poquito cómo se hace, cómo se realiza la adición de fracciones, ¿sí? ¿Cómo realizan ustedes la adición de fracciones? Siempre aquí hago este repaso. Por ejemplo, si usted tiene esto, 3 ¿qué? 3 cuartos, 3 cuartos más un octavo menos 3 medios. Entonces, ¿cómo sumamos esas fracciones? 3 cuartos más un octavo menos 3 medios. Quisiera saber cuál es la estrategia que ustedes usan para hacer esa operación. Buscar el mínimo común múltiplo de Muy los bien. denominadores. Sí, a otros dirán, no, yo hago carita feliz, estos dos que están aquí, los hago aparte, hago carita feliz, esto me da algo aquí, y luego este pongo acá y le hago carita feliz con el otro de acá. Bueno, pues esa estrategia es buena cuando se trabaja, digamos, con números enteros o naturales, bueno. Pero cuando se trabajan con expresiones algebraicas, esa de la carita feliz ya no es tan buena, que digamos. Aquí lo que hay que hacer es lo que está diciendo, que es el mínimo que, lo que está diciendo su compañero, que es hallar el mínimo común múltiplo, o también se le llama el común denominador. Común denominador, llamémoslo así, común denominador de 4, 8 y 2. ¿Cuál es el común denominador o mínimo común múltiplo de 4, 8 y 2? ¿Cuál es? Se 8. perdió. 8, muy bien. ¿Sí? 8. Esa plática vienen invirtiéndola desde como desde cuarto, ¿no? El mínimo común. Entonces, ahora que uno se pregunta acá, ¿por qué multiplico este 4 para que me dé 8? Entonces multiplico aquí por 2 y aquí multiplico por qué? Por 2. Entonces, ¿por qué tengo que multiplicar en el numerador y denominador? Porque acuérdense que 2 sobre 2, ¿cuánto es? Estos dos los puedo simplificar y da 1. O sea, es como si estuviera multiplicando la expresión por 1, no la estoy afectando para nada. Ahora sigamos con la siguiente. Ya es 8. Bueno, digamos que la multiplico aquí por 1 y aquí por 1. Aquí multiplico ¿qué? Por 4 y por 4. Entonces noten que yo lo único que hice fue cambiarle el vestido a estas fracciones. ¿Sí? Cambiarle el vestido a estas fracciones, pero todas quedaron con el mismo ¿qué? Denominador. Y cuando todas las fracciones tienen el mismo denominador, se deja el mismo denominador, ¿cierto? Que en este caso sería ¿qué? El 8. Y se suman todos los ¿qué? Los numeradores. O sea que aquí queda 6 más 1 menos 12. ¿Y cuánto nos da eso? 6 más 1 menos 12, aquí me daría menos 6, ¿cierto? Y menos 6 más 1, menos 5, ¿no? Toda esta expresión da menos 5 octavos. Miren lo fácil que es. ¿Listo? Entonces hay que hallar el mínimo común múltiplo. Es aquí, es a lo que llegamos. ¿Sí? Siempre hallar el mínimo común múltiplo o común denominador. Aquí tenemos el mismo caso, muchachos. Tenemos que hallar el mínimo común múltiplo o común denominador porque voy a sumar la expresión que está de este lado. Voy a sumar las expresiones de este lado. Entonces, de una, ¿cuál será el mínimo común múltiplo? De esas dos. O común denominador. O dicho de otra manera, una expresión que contenga los dos denominadores. ¿Cuál será esa expresión? Esa expresión es x menos 3 por x ¿qué? Menos 2. ¿Listo? Esa expresión contiene los dos denominadores. Entonces, esta de acá, entonces miren cómo procedemos. Entonces me llevo esto
Ya tengo el común denominador. Ya tengo el común denominador, entonces esta la multiplico acá, ¿por qué? Por x menos 2 acá, ¿cierto? Y multiplico por x menos 2 acá. Y esta que está acá multiplico, ¿por qué? Para que tenga este denominador. Por x, ¿qué? Menos 3, ¿sí me entienden? O sea, ¿qué le falta a este denominador para hacer todo esto? Pues le falta el x menos 2, entonces multiplico abajo y arriba. O sea, lo mismo que hice acá, pero con expresiones algebraicas. Y acá, x menos 3 abajo y x menos 3 acá. Entonces, ¿cómo nos queda esto? Subir esto un poquito para acá. Y entonces, ¿cómo nos queda? Esto nos va a quedar x menos 1 sobre, bueno, coloquemos la misma expresión, ¿no? Aquí nos va a quedar la misma expresión de arriba. Miren, acá me queda la misma expresión. Se las dejo aquí. Y acá entonces, noten que ya las dos expresiones tienen el mismo que denominador, ¿no? Entonces dejamos el mismo denominador, que es x menos 3 por x menos 2, ¿sí? Y desarrollamos los numeradores, que van a ser ¿qué? A por x, ¿qué? Menos 2 más b por x menos 3. ¿Listo? ¿Qué tal? ¿Sí me entendieron? Entonces, miren, si ustedes se dan cuenta, la manera que uno, bueno, ahora miren esto. Miren que esta expresión que nos quedó del lado derecho, miren el denominador. Y miren la expresión del lado de izquierdo. Miren el denominador. O sea, las dos tienen el mismo denominador. Realmente eso no es coincidencia. El método está hecho para que eso ocurra. ¿Sí? Cuando, o sea, la técnica que le están diciendo aquí para que usted descomponga esto es para que cuando usted sume esto, el común denominador sea este mismo de acá. Esa es la técnica, que el común denominador sea ese mismo. O sea, buscar una manera de descomponer esta expresión tal que cuando yo haya el mínimo común múltiplo, ¿sí? Cuando haya el mínimo común múltiplo de las expresiones del denominador del mismo de acá, eso es. ¿Por qué? Porque miren lo que va a ocurrir acá. ¿Qué pasa si a usted le dicen que tiene A sobre B igual a C sobre B? ¿Usted qué puede concluir de esto? Si A sobre B es igual a C sobre B, ¿qué puede concluir? A igual a C. Que A es igual a C, muy bien. Que A es igual a C. ¿Por qué? Porque multiplica en ambos lados, ¿cierto? Puede multiplicar aquí en ambos lados por B, se simplifica y entonces A es igual a C. Entonces aquí ocurre lo mismo. Los Profe, denominadores. colocaste A igual a B. Ah, coloqué A igual a B. A igual a C, qué pena. Entonces, aquí ocurre lo mismo. Como los denominadores son iguales, entonces no hay de otra. Tienen que ser iguales los numeradores. Entonces, miren que nos queda esta ecuación, que es en última con la que vamos a trabajar ahorita, para hallar el A, B y C. Entonces queda que x menos 1 es igual a A por x menos 2 más B por x menos 3. Esto fue lo que nos quedó. Entonces vamos a hallar el A y el B. ¿Cómo vamos a hallar el A y el B? Para hallar el A y el B, pues hay dos formas diferentes. Si quieren les voy a explicar la forma, bueno, explicarles la forma 1 y luego ya les explico la forma 2, ¿sí? Forma 1 y acá vamos a hacer la forma 2. Entonces, ¿la forma 1 en qué consiste? Subamos esto un poquitico. Entonces, la forma 1, voy a llevarme esto. Bueno, lo voy a anotar mejor acá. La forma 1 consiste en esto. Salimos de esta expresión, ¿no? X menos 1 es igual a por x menos 2 más b por x menos 3. Entonces, la forma 1 consiste en que se distribuya este ¿qué? Este a de acá y se distribuye este b de acá. Entonces, aquí me va a quedar x menos 1 igual a ¿qué? A x, ¿cierto? Menos 2a más, aquí me queda bx menos 3b. ¿Listo? Y miramos términos que semejantes, miren, este y este son semejantes y estos también se podrían decir que son semejantes, ¿no? Este señor de acá con este de acá. Entonces, ¿qué nos queda? X menos 1
es igual a ¿qué? A más B, ¿cierto? Con X, ¿cierto? Cuando sume los amarillos, más, y aquí en un paréntesis dejo las que son 2A menos 3B. Entonces miren esto. Si estos dos, miren cómo se razona en este método. Si estas dos expresiones, si esta expresión que se encuentra acá es igual a toda la expresión que está acá, entonces tienen que ser iguales coeficiente con coeficiente. ¿Eso qué quiere decir? El coeficiente que acompaña aquí a este lado la x, ¿quién es? El 1. Y aquí lo que está solito es este que es menos 1. Por lo tanto, toda esta expresión de acá, toda esta, pues tendrá que ser 1. Y toda esta de acá, pues tendrá que ser ¿qué? Menos 1. Esa es la manera en la que se razona. Y entonces ahí se plantea un sistema de ¿qué? De ecuaciones. Se dice a más b es igual a 1, ¿cierto? Y por otro lado acá tenemos que menos 2a menos 3b es igual a menos 1. Si colocamos un sistema uno debajo del otro, podemos buscar un método para poderlo resolver. ¿Qué método quieren? A ver, según lo que han aprendido en álgebra lineal. Acá es menos 1, perdónenme. Acá es menos 1. Borro acá. Ay. Borro aquí. Aquí es menos 1. Entonces, ¿qué método podemos usar? A ver. ¿Algún método en especial? Multiplicar toda la ecuación de arriba, ¿por qué? ¿Ninguno ha visto aquí álgebra lineal conmigo? No. Multiplicamos toda la ecuación de arriba, ¿por qué? Por 2, ¿no? Voy a usar el método de qué. Voy a usar este, entonces sería 2a más 2b igual a qué? A 2. Y acá nos queda menos 2a menos 3b igual a qué? A menos 1, ¿no? Sumamos los dos, sumamos estos. Este se cancela. Este de aquí, ¿cuánto nos da? Este nos da menos b igual a que 2 menos 1, ¿cuánto da? 1. Entonces tenemos que b, concluimos que entonces el b es igual a qué? A menos 1. ¿Todos bien o no? ¿Alguno me entendió o no me entendió este método? Y ya sabiendo que el b es menos 1, usamos cualquiera de estas dos ecuaciones. Ay, usamos cualquiera de estas dos ecuaciones para hallar el qué. El a, ¿no? Entonces, como yo sé, aquí puedo hallar el a, miren. A entonces será igual a qué? A 1 menos qué? A 1 menos b. Entonces esto es 1 menos, ¿sí? ¿Y cuánto es b? Menos 1. Entonces llegamos a que el a tiene que dar entonces ¿cuánto? 2, ¿sí? 1 me da menos 1 y el a me da ¿qué? 2, ¿sí? Es decir que esta expresión que está acá se puede reescribir entonces como ¿qué? Como la integral de ¿qué? Miren, ya hallamos el a, ya hallamos el b. ¿El a es cuánto? El a es 2 y el b es menos 1. El a es 2, o sea que va a ser 2 sobre x menos 3 y el b es menos 1. Entonces queda menos 1. Menos 1 sobre ¿qué? Sobre x menos 2. ¿Sí? Y aquí lo único que me queda es hacer ¿qué? Noten que ya puedo integrar cada una de estas expresiones. Hacer la integral de cada una de estas expresiones es muy fácil, ¿no? Entonces integramos ¿qué? La primera, pues aparto el 2 y me queda la integral de 1 sobre ¿qué? De 1 sobre x menos 3 de x, ¿sí? Menos. Y la integral de la otra es 1 sobre ¿qué? Sobre x menos 2 de x. ¿Y cómo se hace esa integral? ¿Quién me podría decir cuál es el resultado de la primera integral? ¿Cuál será el resultado de la primera integral? La de 1 sobre x menos 3. Muchachos, ¿están ahí? Sí.
Miren, aquí hay que usar esta generalización de acá. ¿Sí se acuerdan de esta generalización? Acá se las dejo. ¿Si están ahí o me dejaron aquí hablando solo, muchachos? Sí, señor. Listo, entonces miren, aplíquenla. Miren que cuando usted va a integrar algo de la forma 1/mx más b es 1/m, acuérdense que se hizo por qué. Se hace todo por sustitución y queda mx más b acá. Entonces, aplicando esa que ya sabemos que sale por sustitución, esto será 2. La primera que será, ¿quién está multiplicando aquí? La x, un 1, y aquí un 1. O sea que es 1/1, que va a ser 1, por el logaritmo natural del valor absoluto de x menos 3. Acá menos 1/1, ¿cierto? Por el logaritmo natural del valor absoluto de x menos 2, más una constante c. Y terminamos. ¿Listo? Entonces miren lo importante de esta generalización. Se va a usar mucho en fracciones parciales, la verdad. ¿Qué tal? Se puede verificar con Python si estos valores quedaron bien, ¿sí? ¿Cómo puedo verificar todo con Python? Mire. Uno es poniendo toda la integral, pero no, supongamos que yo solamente quiero verificar las fracciones parciales. Entonces yo le pongo aquí a Python, ¿cuál es la expresión? X menos 1 sobre x al cuadrado. X menos 1 sobre x al cuadrado menos 5x más 6. Y miren lo que nos dio. Sí, solo verificando las fracciones parciales. Ay, se me cerró. Creo que se me cerró. Bueno, ya que apenas está mirando aquí que me están mandando un mensaje. Acuérdense, muchachos, que el jueves es el encuentro de integrales, ¿no? Se va a transmitir.
Bueno, ya qué pena es que están aquí escribiendo algo del encuentro de integrales. Ay, se nos borró parte de la información. Me va a tocar traerla de otro lado, esperen. ¿Con qué grupo ya vi esto? Mm, Creo que con este grupo. Ah, no, pero esa no es. Esperen, lo completamos rápido. Este es el tema que nos falta. Es esta. Voy a tomar esa parte de este grupo, ¿sí? Es esto. Listo. Ahí ya está. Entonces aquí es el mínimo común múltiplo. Acá es menos 5 que octavos. Se hizo esa estrategia, bueno, se multiplicó, quedó igual. Se llegó a esta y se planteó el sistema que aquí me hace falta. Esta es la que les voy a enseñar ahorita. Ya. Entonces, esta es nuestra forma aquí. Forma 1. Y acá tenemos la forma 2. ¿Cuál fue la forma 2? Aquí completando, se planteó que, ¿qué? Que A más B es que entonces A más B, les dije que entonces que todo esto entonces era un 1 y todo esto entonces era ¿qué? Ah, pero es que esperen que aquí yo la cambié. Aquí como que la cambié. Esto es 1, esto es 1.
Esto es 1. Y entonces este sería 1. Menos 1, qué pena. Borro aquí. 1, 1 y 1. Listo. Entonces A más B es igual a 1. Y menos 2A. Menos 2A. Ah, pero aquí cambiaron los menos 3, menos 2. Menos 3, menos 2. Menos 2, menos 3. Sí, menos 2A menos 3B es igual a ¿qué? A menos 1. Sumamos las ecuaciones. Esta se multiplicó toda por ¿qué? Se multiplicó por 2 en ambos lados. Y entonces acá nos quedó que 2A más 2B es igual a 2. Y aquí que menos 2A menos 3B igual a menos 1. Ya qué pena es que no le di guardar y ese es el problema de esta aplicación. Este se cancela y acá me da menos B igual a ¿qué? A 1. Luego B es igual a menos 1, teniendo que el B es menos 1. Entonces decimos que el A entonces es igual a ¿qué? ¿A qué es igual el A? Acá. Usamos esta ecuación. Entonces, entonces A sería 1 menos B, ¿no? Y esto nos da entonces 2. ¿Listo? Ya les completé ahí los apuntes. Démosle guardar. Entonces, en la forma 2, muchachos, es una forma más cómoda porque no hay necesidad no hay necesidad. ¿Sí están ahí? Sí. En la forma 2 no hay necesidad de ponerse a desarrollar esto. ¿Sí? Es muy útil por eso. No hay necesidad de ponerse a desarrollar eso. Entonces, ¿en qué consiste esta forma? Miren el razonamiento que se hace. Ay, esperen, voy a borrar todo esto, que eso está ahí muy chueco. El razonamiento es esto. X menos 1 es igual a A, ¿por qué? Por X menos 2 más B por X menos 3. ¿Sí o no? Entonces, esta forma hace lo siguiente, miren. El razonamiento es el siguiente. Si yo reemplazo un valor de X en el lado derecho y en el lado izquierdo, las dos expresiones deben ser iguales, ¿no? O sea, parte de ahí, de que si yo reemplazo una expresión en todo esto, la X por un valor, y las dos cosas son iguales, pues lo mismo me tiene que dar lo mismo de este lado que de este lado. Entonces, lo que hacemos es que reemplazamos la X, pero a conveniencia. Entonces, ¿cuál será la X que hace que esto se cancele? Una X que hace que esto se cancele. X igual a ¿qué? X igual a 2. ¿Sí? Te reemplazo el X ¿por qué? Por 2, ¿cierto? Y al reemplazar el X por 2, ¿qué queda? 2 menos 1, 1, ¿cierto? Acá 2, este se cancela, ¿cierto? Entonces, queda 0 por A0. Y aquí 2, 2 menos 3 da menos 1, entonces aquí nos va a dar menos B. ¿Estamos de acuerdo o no? O sea, reemplacé todas las X por menos 2. ¿Pero por qué por menos 2? Porque menos 2 es el que me cancela este paréntesis, ¿sí? Miren, reemplacen por 2. 2 menos 1, 1. 2 menos 2, 0. 0 por A, 0. Aquí 2 menos 3, menos 1 por B, menos B. Y miren que ya
Ahí obtenemos la B. P es igual a ¿qué? A 1. ¿Qué tal? ¿Qué tal les parece este método? Ahora, miremos para que se cancele este porque debo reemplazar la X. Pues la X, ¿por qué? Por 3, ¿sí o no? Reemplazamos todo por 3. Todas las X ahí por 3. 3 menos 1, ¿cuánto da? 2. 3 menos 2 da ¿cuánto? Da 1. Da, ¿sí? Y 3 menos 3 da 0, 0 por B. O sea que la es igual a ¿qué? A 2. Miren lo rápido que sale. B igual a 1, A igual a 2. Sí, esa es otra técnica. Cualquiera de las dos la pueden usar, la que a usted le guste. Bien. Se puede que... Profe, ahí el B no sería igual a -1. Dime. Ahí el B no sería igual a -1. B menos 1, sí. Es que lo puse mal. Ya lo arreglamos. Gracias. Sí, nos había dado -1, ¿no? Acá les dejo lo que nos dio haciéndolo con Python. Bien, entonces fíjense que Python me está diciendo que sí, que tiene que ser que es -1 y que y 2. Sí, este es menos 1. Sí, multiplico por -1 en ambos lados. ¿Listo? Entonces, eh, este es este método. Ese digamos que sería el caso 1. Vámonos para el caso 2. ¿Sí? Vamos para el caso 2. Y el caso 2 es cuando ¿qué? Cuando el grado del numerador es mayor que el grado cuando el grado del numerador es mayor que el grado del denominador. ¿Sí? Mayor o igual. Entonces coloquemos por aquí un ejercicio. Hagámonos este. La integral de x a la 5 más x menos 1 sobre x al cubo menos 1. ¿Listo? Entonces, miren, cuando ocurre este caso, uno no aplica directamente sobre en este caso, uno no aplica directamente el método de fracciones parciales. ¿Sí? Como les había dicho la clase pasada, uno primero hace una división larga y luego se aplica el método de fracciones parciales. ¿Por qué una división larga? Porque miren que al tener el grado del numerador mayor que el grado del denominador, esto permite una división. ¿Sí? Esto permite una división. Entonces recordemos cómo es el algoritmo de la división. ¿Sí? Miren esto. Recordemos la división. Esperen que está guardando. Ya. Entonces, recordemos cómo se hace una división. Digamos, si a mí me dicen que divida, si a mí me dicen que divida, ¿qué me invento acá? Si me dicen que divida, digamos, 5 entre 3, ¿cierto? Yo digo que está una vez, 3 por 1, 3, ¿cierto? Yo se lo resto, 5 menos 3, 2. Y ya uno, digamos que ahí ya no continúa. Bueno, continúa, pero en los decimales, ¿no? Ya uno no continúa, ¿por qué? Porque este número es menor que el que está acá. ¿Listo? Bien. Pero uno cómo hace después la prueba, uno cómo probaba la división. ¿Cuál es la prueba de la división? ¿Cómo la probaba?
La prueba de la división era que a usted le tenía que dar este número, ¿cierto? Esto se llama dividendo, divisor, cociente y residuo. A usted le tenía que dar el dividendo, ¿sí? Le tenía que dar 5 al hacer ¿qué? Cociente por divisor más residuo. ¿Se acuerdan de eso o no? O sea, al hacer 3 por 1 más 2. Esta era la prueba. ¿Sí los pusieron a hacer pruebas o no? 3 por 1, 3 más 2, 5. Ah, sí me quedó bien. Pero si yo quiero saber, conocer una expresión para 5 sobre 3, ¿sí? O sea, supongamos que yo lo que estoy aquí es que estoy haciendo todo esto para saber, para encontrar una expresión para 5 sobre 3. Quiero encontrar una expresión para 5 sobre 3. Entonces yo hago 5 dividido entre 3. Miren lo que uno puede hacer acá. Entonces, después de tener esta expresión, uno divide entre 3 en ambos lados. Porque como las dos cosas son iguales. Divido acá entre 3, divido acá entre 3, divido acá entre 3. Entonces, fíjense que este 3 con este 3 se simplifica. Y entonces llegamos a una expresión para 5 sobre 3. 5 sobre 3 se puede escribir como 1 más 2 sobre 3. Pero fíjense lo que hay acá. Entonces, todo esto nos está indicando lo siguiente, que 5 sobre 3 se puede escribir como cociente, ¿sí? Más el residuo, ¿sí? O sea, el residuo, mírenlo acá, cociente más residuo, y se deja el mismo que divisor. ¿Sí vieron? ¿Sí? Y así pueden encontrar una expresión para 5 sobre 3. Entonces, este es el caso con números, pero miren que con polinomios también se puede lo mismo. O sea, cuando usted divide el polinomio, o sea, conclusión es esta. Si usted coge y divide el polinomio p de x entre el polinomio ¿qué? Divide el polinomio p de x sobre el polinomio q de x. Aquí le va a dar un polinomio que es el cociente, que es el polinomio c de x. Usted trabaja aquí y aquí obtiene a lo último un polinomio r de x. ¿Cómo sabe que ya terminó? Porque el grado de este, aquí se mide con grados, aquí se mide con la cantidad, o sea, si este es 2, este es 3, con el número como tal, pero acá se mide con el grado. Como el grado de este es menor que este, entonces ya terminó. Entonces, ¿qué puede decir usted? Que P sobre Q, cuando usted haga eso, entonces usted puede decir que P de X sobre qué? Sobre Q de X es cociente, ¿cierto? Más residuo sobre el mismo que Q de X. ¿Listo? Es exactamente igual. Sobre Q de X. ¿Listo? Esa va a ser, digamos que la manera, ¿sí? En la que usted puede, como el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, hacer la división y buscar una expresión para esto. ¿Bien? O sea, haciendo la división. Entonces, el cociente que le dé aquí, colóquelo acá. Más el residuo que le dé aquí, colóquelo acá. Y este mismo, Q de X, pues déjelo acá, que es el mismo que está acá. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, muchachos, ¿cómo hacemos? Hagamos entonces la división. Hagan la división larga, ¿no? Porque hay división sintética, por eso me refiero a división larga. Entre estos dos, x a la 5 más x, entre estos dos. Pues a ver, inténtenlo, 2 minuticos, ya vengo. Inténtenlo y me dicen a ver cuánto les da. Dividan esto y díganme cuál sería la forma, otra forma en la que se puede expresar. ¿Sí? 2 minutos y me cuentan cuánto les dio.
Listo, ¿alguien intentó? ¿Hizo la división? ¿Cuánto le dio? O sea, alguien que me diga cuánto le dio este C de X, cuánto le dio el R de X y cuánto le dio el Q de X. ¿No? Bueno, entonces miren, voy a hacer aquí la división. Entonces, uno pone, este es el dividendo, este es el divisor. Entonces, ¿cuál es la estrategia siempre para hacer esta división? Ponen un 1, x a la 5 más, y los que faltan los completa con ¿qué? Con cero, ¿no? 0x a la 4 más 0x a la 3 más 0x al cuadrado. Y aquí colocamos más x, ¿sí? Menos 1, ¿sí? Esa es como la estrategia. Se pone acá dividido. Y también organizamos en orden descendente de grado el divisor. Entonces sería x a la 3 menos 1. ¿Listo? Y aquí entonces empezamos. Dividimos para hacer entonces esta división. Entonces uno dice, dejemos esto por acá. Entonces uno dice, dividimos este que está acá, x a la 5 entre x a la 3. Entonces dividamos x a la 5, miren. X a la 5, el primero de ahí, sobre el primero de acá. Es básicamente el algoritmo. ¿Y eso cuánto me da? X al cuadrado. Entonces aquí el primero con el que voy a ensayar es con x ¿qué? Al cuadrado. Entonces multiplicamos por x al cuadrado por x a la 3. ¿Cuánto da? X a la 5. Entonces miren que es lo mismo que este algoritmo que tenemos acá. 1 por 3, 3. Pasamos el 3 a restar. Es exactamente lo mismo. X a la 2 por x a la 3, x a la 5. Y lo ponemos acá ¿qué? Restando. Cuando multiplico el x a la 2 por 1, me da menos x a la 2. Entonces, ¿dónde lo pongo? ¿Con cuál es término semejante? Con este. Entonces, menos, digo más x a la 2. ¿Vamos todos bien? Trazamos acá y sumamos. Entonces, este de aquí se va a cancelar. Bajan estos, bueno, aquí nos va a quedar entonces 0x al cuadrado más x al cuadrado, pues ¿qué nos queda acá? X, ¿qué? X al cuadrado, bajo lo siguiente que sería más x menos 1. ¿Listo? Y noten que ya terminamos. ¿Por qué? Porque el grado de este es menor que este. Entonces ya terminé. ¿Eso qué me quiere decir? Que toda esta expresión que está acá se puede reescribir como cociente más residuo, o sea, todo este, cociente más residuo sobre el mismo que divisor, este de acá, menos 1, ya. Entonces encontré una expresión alterna para poder ¿qué? Hacer esta integral. Siempre se va a poder hacer la división cuando ¿qué? Cuando los grados sean iguales o cuando el grado del numerador sea mayor que el grado del denominador. Entonces, como estas dos expresiones son iguales, hacer la integral de esta es equivalente a hacer la integral de esta, y hacer esta integral es equivalente a dividirlo en dos integrales. Una es la de x al cuadrado, ¿cierto? Más, y la otra es esta integral de acá. Esta de acá. Se divide en dos integrales. Entonces, noten que la primera es muy fácil, ¿cierto? Porque la integral de x al cuadrado es que x a la 3 sobre 3. La que nos preocupa sería la que, la segunda, porque para hacer la segunda, adivinen qué toca hacer. ¿Qué harían para hacer esta segunda? Ah, muchachos, para hacer esta segunda, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Sí están ahí? Aplicar el método de qué? Toca aplicar el método de fracciones parciales. Entonces, ¿qué hacemos acá? Escribimos x al cuadrado más x menos 1 y debemos factorizar muy bien el denominador. ¿Qué forma de factorización hay en el denominador? ¿Qué forma de factorización? Eso tiene un nombre, ¿no? Esa forma. ¿Cómo se llama? ¿Sí están ahí?
Darwin, Juan, Juan David, Juan Sebastián. ¿Qué forma de factorización ven ahí? ¿Qué forma ven ahí, muchachos? ¿Una diferencia de qué? Diferencia de cubos. ¿Y recuerden cómo factorizar la diferencia de cubos? Suma y diferencia de cubos, ¿cómo se factoriza? Suma y diferencia de cubos, voy a ponerlo aquí. La suma y diferencia de cubos se reconoce porque son expresiones de esta forma. Digamos, tengo cuadradito elevado al cubo menos triangulito elevado al cubo. Entonces, ustedes lo que hacen es, le toman raíz cúbica a la expresión que está acá. Entonces me da, digamos, cuadrado. Raíz cúbica a la expresión que está acá, triángulo. Entonces hacen cuadrado menos triángulo. ¿Por qué? Porque el signo que está acá es el mismo que se va a poner aquí. Bien, entonces aquí hacen cuadrado al cuadrado, ¿sí? Más de aquí a acá si cambian el signo. Ponen el signo que de aquí a acá ponen el signo contrario. O sea, de aquí a acá se pone el mismo, pero acá se pone signo diferente. ¿Listo? Aquí, ¿qué van a hacer? Aquí ponen cuadrado por triángulo y acá más el triángulo elevado ¿qué? Al cuadrado. ¿Listo? Esa digamos que es la manera de factorizar, hay la manera de repasito de expresar la diferencia de cubos. Aplicando eso entonces, aplicando eso en esta expresión, entonces ¿cómo nos queda? Ah, bueno, y si llega a ser aquí más, pues acá será más con lo que acabo de decir, pero acá será ¿qué? Menos, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo será la factorización ahora de este? ¿Quién me hace la factorización de este? Raíz cúbica de x, ¿cuánto da? ¿Cuánto da, muchachos? X. Raíz cúbica de 1, ¿cuánto es? 1. Es decir, que esto se factoriza como x menos 1, factor de ¿qué? De x al cuadrado más 1 por x da x más 1. ¿Listo? Muchachos, ¿están ahí? Entonces él aplica la suma y diferencia de cubos es a la parte de abajo para que nos dé esa respuesta. Sí, porque siempre se factoriza es el denominador. ¿Bien? Pero ese caso solamente aplica cuando está al cubo, ¿verdad? Sí, esto solo sirve para la suma. O sea, si tú tienes aquí suma de cubos, o sea, si los dos están elevados al cubo y hay una resta, o si los dos están elevados al cubo y hay una suma. ¿Listo? Entonces, ya con esto, entonces ya podemos hacer lo que se llama la ¿qué? La descomposición en qué. Ya podemos hacer una descomposición en fracciones ¿qué? En fracciones parciales de esa expresión. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? A ver, llevémoslo acá. ¿Cómo descomponemos esto? Control C. Noten que la expresión que me queda ahí ya no se puede factorizar. Miren. Este que está acá, este que está acá, es un cuadrático que es cuadrático irreducible. ¿Sí? Miren, hagan b cuadrado, 1 al cuadrado, menos 4 por 1 por 1. Esto da un número menor que 0. Bien, entonces esto ¿cómo se puede reescribir? Esto se reescribe como una sobre ¿qué? Como una sobre el x menos 1 más un ¿qué? Bx más c porque lo que sigue es un cuadrático irreducible. ¿Sobre qué?
sobre x al cuadrado más x más 1. ¿Vamos bien? Para hacer esta suma, entonces hay que hallar el qué. Hay que hallar el mínimo común múltiplo. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo? El mínimo común múltiplo es x menos 1. ¿Por qué? Por x al cuadrado más x más 1. Es decir, que la primera expresión, ¿por qué debemos multiplicarla? ¿Por qué debemos multiplicar la primera? Por x al cuadrado más x más 1, ¿sí o no? Esperen que guarden. De pronto se me borra. Listo. Entonces, la primera le hace falta que, para tener ese denominador, le hace falta multiplicarse por x al cuadrado más x más 1. Y entonces también toca multiplicarlo aquí, x al cuadrado más x más 1. Y la otra pues se multiplica por ¿qué? ¿Qué le hace falta? Le hace falta X solamente menos 1. el x menos 1, ¿sí? Y aquí también multiplicamos por el x menos 1. Bien, entonces me va a quedar una expresión, esta misma, me va a quedar esta misma, miren. Me va a quedar esta misma. Pero acá me va a quedar el mismo denominador de la allá. O sea, me va a quedar aquí x menos 1 por x al cuadrado más x más 1. Y acá me va a quedar a multiplicado por ¿qué? Por x al cuadrado más x más 1 más, y aquí me va a quedar bx más c multiplicado por x menos 1. ¿Listo? ¿Y eso qué nos lleva? ¿A qué conclusión? A que entonces, como tienen el mismo denominador, entonces son iguales los que los numeradores. O sea, x al cuadrado más x menos 1 tiene que ser igual a ¿qué? A, ¿cierto? A por x al cuadrado más x más 1 más bx más c por x menos 1. ¿Vamos bien? Estas dos expresiones tienen que ser iguales. ¿Listo? Y entonces, ¿cómo vamos a hacer para hallar el A, el B y el C? Entonces, miren que yo puedo combinar. Hay gente que combina los dos casos. Combina las dos formas, la forma 1 con la forma 2. O sea, también resuelve, haya esto y también... O bueno, podemos usar la forma 2, pero miren de esta forma. Podemos usar la forma 2. Usemos la forma 2 acá. Entonces, ¿con cuál valor de x se me cancela este? Con x igual a ¿qué? Con x igual a 1, ¿cierto? Entonces reemplacemos por 1 todo. Entonces aquí me quedaría 1 más 1, 1 al cuadrado, ¿cierto? Esperen, estos signos sí los tenemos bien. Esperen, muchachos, que aquí hay algo como raro. Cuando hicimos esta división, este es más x, sí. Acá me faltó algo. Hay como un signo por ahí volando. X a la 5. Este me da menos x al cuadrado más x al cuadrado. Si es x a la 3 más 1, esperen, verifico acá. Ah, a ver, es que la cambié. Lo puse con menos. Lo puse con menos. Bueno, no importa. Hagámoslo. Entonces, si reemplazo el 1, entonces, ¿qué me queda? 1 más 1, ¿aquí cuánto me da? 1 al cuadrado más 1, ¿cuánto me da? 2. ¿Y 2 menos 1? 1, ¿cierto? Me da del lado derecho. 1, sí, da 1.
Cuando reemplazo aquí los unos, 1 y 1, me da ¿cuánto? 3 veces ¿qué? 3 veces la A, ¿sí o no? Y aquí pues este se va a volver 0. Es decir que llegamos a la conclusión que la A es igual a la constante 1/3. Bien, ya tenemos el A. Entonces ahora vamos a reemplazar la X por ¿qué? Entonces miren que ya yo digo, bueno, ¿y este con cuál se cancela? Pues no encuentro, ¿cierto? Pero entonces uno lo que hace es que reemplaza valores, cuando ya se le acaba esa posibilidad, reemplaza valores muy fáciles. Entonces, por ejemplo, X igual a 0. ¿Qué pasa si reemplazo X igual a 0? Todo esto se hace 0 y aquí me queda un -1. Si reemplazo la X por 0, aquí me va a dar A. Si reemplazo la X por 0, todo esto se va a volver 0, ¿cierto? Digo, queda C y 0 menos 1 queda menos C. Pero como A sé que es igual a ¿qué? A 1/3, ¿cierto? Miren, voy a pasar el C para acá, para este lado, y el, 1, y el -1 allá. Como yo sé que A es 1/3, quería 1/3 más 1. ¿Y 1/3 más 1 cuánto nos da? 4 ¿qué? 4/3, ¿sí? Ahora reemplacemos ¿qué? Otro número, otro valor fácil. X igual a ¿qué? A -1, ¿no? Sería la otra. Entonces esto me va a dar 1, que se va a cancelar con este, entonces queda -1 en este lado. Aquí me va a dar ¿qué? -1 al cuadrado da 1. Esto va a dar 1 más 1, ¿qué? 1, aquí da -1 más 1. Se cancela y aquí queda menos A, ¿cierto? Aquí me va a quedar más. Estoy reemplazando por, estoy reemplazando por -1, ¿no? Aquí me va a quedar menos B más C, y aquí me va a quedar un -2. Que al distribuirlo, entonces, ¿qué nos queda? Aquí me va a quedar menos A, acá me va a quedar menos por menos da más, 2B, y acá me va a quedar menos 2C. Pero noten que ya sabemos que la es que la es 1/3, entonces esto queda -1/3, y sabemos que el B es 4/3, o sea que esto es 8/3, menos 2C. Entonces llegamos a la conclusión que 2C, No, profe, C es igual a 4/3. ¿C es qué? Ah, es C. 4/3. Sí, 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 pero que vamos a hallar es B. Acá dejamos entonces el 2B, y es el C el que tengo que reemplazar por 4/3. Es decir, que aquí sí me va a quedar el 8, acá sí me queda el 8/3. Cierro acá, cha, cha, cha. Bueno, dejemos el 2B entonces de este lado, ¿cierto? Pasemos más bien estos para allá. Menos 1/3, menos 8/3 me daría ¿cuánto? Menos 9/3. ¿Y menos 9/3 cuánto es? -3, ¿sí o no? Entonces esto va a pasar allá como -3 pasa como 3. 3 menos 1. Entonces B es igual a 1. ¿Listo? B es igual a 1. Entonces ya tenemos el A, el B y el C. El A, B y C. Entonces teniendo eso, entonces esta integral que está acá se puede reescribir como ¿qué? Como la integral de ¿qué? De A sobre ¿qué? De A, que es cuánto? 1/3. De 1/3. Entonces si quieren saquen, bueno, voy a dejarlo aquí. De 1/3 sobre ¿qué? Sobre X menos 1. Más el B, ¿cuánto nos dio? Más B, que nos dio 1. O sea que nos va a quedar aquí X más el C, que es ¿cuánto? 4/3. Todo esto dividido entre X al cuadrado más X más 1. ¿Sí? La primera integral está fácil porque simplemente saco ¿qué? 1/3, ¿cierto? Y me queda la integral de 1 sobre Profe, una pregunta, ¿por qué uniste el B y el C? X menos 1X. ¿Por qué uní el qué? El resultado del B y el C. ¿Lo uní? No, no, simplemente pongo el B y pongo el C. El B me dio ¿cuánto? Este me dio 1, ¿cierto? Mírenlo. ¿B dónde está? B es 1 y el C es 4/3. Y este es 4/3. Es decir, que toda esa expresión se puede escribir así, ¿sí o no? O sea, todo esto que está acá
se puede escribir como la suma de estos dos, ¿sí? ¿Vamos bien? Y ahora, Señor. miren lo que hago. Esta que está a su vez, esta la puedo dividir en dos integrales. Una integral va a ser la que tiene x sobre ¿qué? x sobre x al cuadrado más x más 1 de x en esta integral. Y la otra sería la que tiene que 4 tercios sobre 4 tercios sobre esto mismo, sobre x al cuadrado más x más 1. Bueno, lo que pasó fue que cometí un error y quedó más largo de lo que... anoté el ejercicio mal. ¿Sí? En vez de más 1 puse menos 1 en la factorización del denominador y por eso está volviendo todo largo. Pero ahí, ahí ya lo tenemos. Queda así. ¿Listo? Entonces habría que hacer estas dos, ¿qué? Estas dos integrales. ¿Sí? Hay una aquí que va a ser dura de hacer y es esta de acá. Esta de acá está dura. Esta va a estar dura. ¿Sí? Pero esta sí se hace por fracciones, esta se hace por fracciones parciales. Entonces, miren, esta de aquí me va a dar ¿cuánto? Este es un tercio del logaritmo natural del valor absoluto de x menos 1. Más, esta dejémoslo ahí. Salió tan larga que creo que ya en estos 15 minutos, 10 minutos no alcanzo a hacerla. Y esta, digamos que sí la podemos intentar. Esta que está acá. Control C. Control V. O no, voy a usar algo que tengo en el resumen. Miren, voy a usar algo que tengo en el resumen para hacerla fácil. Factorizo esta constante que es 4 tercios, ¿sí? 4 tercios y me queda 1 sobre x al cuadrado más x más 1. Y miren que acá en el resumen tengo una expresión para eso. Acá está. Como esa sale tanto, entonces aquí hay como una formulita que dice lo siguiente, mire. Pruebe que el b cuadrado menos 4ac le dé menor que 0. O sea, pruebe que esto sea ¿qué? Prácticamente le estoy diciendo, mire que esto sea un cuadrado. Pruebe que esto, que usted lo que tiene acá, sea un cuadrático ¿qué? Que esto sea cuadrático irreducible, ¿sí? Es que yo no sé si esta fórmula tiene un error. Es que creo que esta fórmula acá debe ir un 2. O un, no, bueno, no, si es un 1. Entonces, pruebe que este es un cuadrático irreducible, lo que le estoy diciendo. Y si eso ocurre, entonces usted simplemente tiene que hacer 1 sobre la raíz de 4ac menos b cuadrado. ¿Sí? O sea, mejor dicho, aquí va el valor absoluto de esto. Va a ir aquí. 4ac menos b cuadrado. Entonces, ¿quién sería aquí el a? Acá el a es que, en esta expresión el a es 1. El b es que es 1 y el c es 1. Hagan b cuadrado menos 4ac. 1 al cuadrado menos 4 por 1 por 1. Da negativo, ¿sí o no? O sea que sí se puede usar esta fórmula. Entonces, ¿qué dice esto? Que esto entonces va a ser igual. Dejo el 4 tercios porque ya lo tengo allá, pero entonces me va a dar 1 sobre la raíz de 4ac. 4 por a por c, ¿cuánto da? 4, ¿no? Menos el b al cuadrado, b es 1. Por arcotangente. Arcotangente de 2 por a, o sea, bueno, miren que aquí
este 2a más b, pues es la derivada de esto. Deriva esto y le da esto. Entonces aquí lo que va a poner, acá arriba va a poner la derivada de esto. ¿Cuál es la derivada? 2x más 1. ¿Sí? Sobre la raíz de esto mismo de acá. ¿Esto cuánto nos dio? ¿Raíz de qué? Esto nos está dando raíz de 3, ¿no? Entonces raíz de 3 y acá pone raíz de 3. Eso se le enseña a los que van en el concurso de las integrales para que cuando les salga eso puedan entregar rápido la respuesta. Más C. Y listo. Entonces ya esta integral se hizo. Esta si no me alcanza, no me alcanza el tiempo para hacer esto. Esa se las dejo. Inténtenla. De todas formas, si quieren la siguiente clase la revisamos con calmita. Porque esta integral, presiento que tenemos que hacerla por sustitución trigonométrica. Esta que está acá, ¿sí? Quedaríamos en deuda con esta. Para poder terminar entonces esta integral, ¿listo? Ejercicios. A ver, coloquémosles unos ejercicios. No les voy a poner muchos. Bueno, es que aquí en particular hay un ejercicio interesante. Pero subo esto un poquito. Tengo que recortarlo así. Y se los dejo acá. Hagamos por ahí 5 ejercicios nomás, ¿sí? Como para practicar. Le ponen taller de fracciones parciales. Entonces, háganse uno que otro. Uno. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Y 5, ¿verdad? Solamente es. Miren una cosa, el que quiera, solo el que quiera, esta integral es típica en un curso de cálculo integral, esta integral normalmente se las ponen porque es un clásico de los clásicos, ¿sí? El que logre hacer esta integral, logre hacerla, solo hágala si usted quiere, pero el que logre hacerla aprendió todas las técnicas de integración, porque para hacerle hay que aplicar casi todas las técnicas, ¿sí? Fracciones parciales, sustitución trigonométrica, sustitución. Creo que partes, de pronto partes no. ¿O sí? Bueno, inténtenlo. ¿Listo? Solo para el que quiera. La de raíz de tangente. Bien, es un clásico de las integrales. Si usted intenta y no puede, coloque en YouTube integral de raíz de tangente de X y ahí hay un video, muchos videos de personas explicando esa integral. ¿Listo, muchachos? Entonces ahorita les subo los apuntes. Ya quedaría solamente que piensen en esa integral a ver a ver cómo se podría hacer. Es por sustitución trigonométrica. Y, y ya, muchachos, yo creo que la siguiente clase empezamos con tema nuevo, con el de área bajo la curva, ¿sí? O en su defecto, yo creo que como es lunes festivo, voy a ver si me invento más bien algo y, y les envío más bien el video de la clase, de una clase que vayamos, digamos que más paralelo con esto, para que la vean el lunes. ¿Les parece? Y así no atrasarse. ¿Les parece o no?
Bueno, entonces que tengan buen día, muchachos. Gracias por asistir, por venir. Chao. Ya, profe, muchas gracias. Y la clase que vas a subir es del lunes pasado, pero de otro grupo, ¿verdad? Sí, voy a subir la clase de otro grupo, ¿sí? Para que este lunes, y yo les escribo el lunes, les digo, muchachos, en vista de que no tenemos clase, por favor vean este video para que se adelanten, ¿listo? Porque es que todos esos festivos nos afectan y yo no quiero, y yo quiero terminar el curso viendo todos los temas, ¿vale? Entonces me va a tocar ver que vean este video para que terminen fracciones parciales y vean un video para la clase del lunes. ¿Listo? Chao, juiciosos. Chao, profe, muchas gracias. Bueno.